Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Pues bueno, ¿cómo está? Y todas las noches es un gran gusto que estén acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, vamos a ver si nos alcanzamos a ver y escuchar. Denme un momentito, déjenme ver mi repetidora. Y bueno, pues nos costó un poco de trabajo, pero al parecer creo que ya lo hemos logrado. Denme un segundito. Vamos a ver si me escuchan. Quiero preguntarles a mis hermanos si me escuchan desde donde me están viendo y es... Todas las noches es un sí, gran gusto. Sí, sí nos vemos y escuchamos, ¿verdad? Sí nos vemos y escuchamos, así que bueno, pues ya gracias a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, ya pudimos abrir nuestro canal y bueno, pues un gran gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy, viernes, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Hoy, viernes eh, 24 de febrero, viernes 24 de febrero del año 2023. Y bueno, pues como ustedes saben, hemos tenido, bueno, no hemos podido hacer programas. Ahí está, sí, sí nos escuchamos. Bueno, pues ya lo logramos. Pues estamos aquí en la Ciudad de México. Como ustedes saben, bueno, mi mami ha estado un poquito muy delicada de salud. Y pues bueno, hemos estado cuidándola, mi esposa Clau y yo nos venimos para acá de emergencia, aunque tengo otros hermanos y hermanas, otro hermano y otras hermanas, pues Clau y yo nos estamos ofreciendo a cuidarla durante toda la noche y parte del día. Entonces, pues acabamos de verdad muy cansados. Entonces, pues bueno, el día de mañana regresamos a Mérida porque ya se organizaron mis demás hermanos para hacer el cuidado de mi mamá. Tenemos que regresar a casa. Y bueno, pues continuaremos ya con nuestra vida normal el día lunes en nuestros programas. Nos trajimos el equipo pensando que todo esto iba a ser más fácil, todo esto iba a estar más sencillo, pero bueno, pues hasta que uno ya llega aquí es cuando uno se da cuenta de cómo están las cosas y nos fue imposible siquiera subir alguna imagen y demás. No lo pudimos hacer. Así que bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto porque vamos a escuchar de verdad un testimonio de gran bendición, que es nuestra querida hermana Ireri, quien el día de hoy nos va a testificar desde Toluca. Como te dije, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, pues no son nuestros estudios estos. Mira, hasta me traje la playera del ministerio, para que veas, ¿eh? Así que bueno, ya no hay que entretenernos más, vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedir a Dios, nuestro Señor, para que este programa sea un programa de bendición. Así que yo los invito a que nos pongamos delante de nuestros señores en la presencia del Señor y lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo te invito a que escribas o digas amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en este momento, mi Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque permites que a través, Señor, de este programa, a través de este programa que vamos a hacer, a través de este testimonio que vamos a hacer, Señor, podemos hacerte a ti, como siempre, nuestro centro, Señor y Salvador. Esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque permites que podamos platicar y podamos conversar, Señor, con todos nuestros queridos hermanos y hermanas, Padre, y hacer de esta noche, como siempre, una noche de gran bendición. Hoy te pido, Padre Dios, que tu Santo Espíritu esté presente en estos estudios, en esta casa, Señor, donde está mi mamá, Señor, y me tomaré un momento, Padre Dios, para orar por mi mami, Señor. Tú conoces que mi mamá es una mujer tuya, una mujer de Dios, Señor, tantos años dedicados a ti, Padre. Y yo te pido para que por favor, mi Señor, hagas de mi mamá que pueda ella recuperar su salud, Señor, que pueda recuperar su movilidad y que pueda recuperar, Señor, todo por cuanto ella hace, Señor, te lo pido, Padre. Haz tu voluntad, Señor, tu santísima voluntad de mi mamá, Señor, y estamos ciertos y seguros que todo lo que pase, todo lo que se haga, Señor, será de bendición, Padre. Lo creemos, Señor, lo sabemos, Padre. Te pedimos, por favor, Padre Dios, que en este momento, Señor, también tu Santo Espíritu esté con mis queridas hermanas que nos van a hacer favor de entrevistar, Señor,
que es mi hermana Sandy, mi hermana Angélica, Señor. Te pido en este momento por ellas, para que tu Santo Espíritu, Señor, les unja y tu Santo Espíritu les acompañe, Señor, para que puedan llevar una entrevista, Señor, con nuestra invitada, mi querida hermana Ireri, Señor, Aldama, desde el Batallón 40 de Toluca, en donde estamos ciertos y seguros, Padre, que es un testimonio de Ireri de gran bendición. Para Ireri te pido, Señor, que tu Santo Espíritu ponga sobre de ella, Señor, una gran bendición y que la unjas, Padre, para que sus palabras de mi querida hermana, Señor, sean palabras de bendición, sean palabras, Señor, para que cada uno de mis hermanos y hermanas, incluido yo, Señor, mis hermanas entrevistadoras, sea, por favor, Señor, un momento de bendición, Padre, para todos nosotros. Que podamos entender, Señor, y comprender, Padre, toda esta obra de amor y de bendición, Señor, que tú quieres hacer, por favor, Padre, en este programa y en este momento. Señor, te pedimos por todos los enfermos, como ya lo hemos pedido, Señor, en especial enfermos de COVID. En especial te pido, Señor, me tomo este espacio, Señor, por favor, para pedir por mi mamá, como lo hemos dicho, Señor, y todos los familiares que tengamos, Señor, enfermos y enfermas. Hoy levantamos una oración, Señor, por cada uno de ellos. Padre, yo te doy gracias también, Señor, y te pido, Padre, que en estos momentos tú bendigas la mano de mi hermano y mi hermana que ha traído bendición de ofrenda, Señor, y que cuando el ministerio, Señor, pues está inmóvil de alguna manera, bueno, pues, Señor, dejan de llegar las ofrendas y yo te pido, Señor, que en este momento tan especial, Señor, no dejen de llegar las ofrendas, Señor, para poder salir con todos los gastos que se requieren, Señor, para pasar este momento, para seguir invirtiendo en el ministerio, para poder hacer los pagos, Señor, a los hermanos y hermanas que trabajan, Señor, directamente, Señor, en este ministerio, Padre. Estamos confiados y seguros, Señor, que tú seguirás trayendo el sustento, Padre, no solo a este ministerio, Señor, sino a todos aquellos que trabajan, Señor, en favor tuyo. Padre Dios y Padre bueno, estamos listos, mi Señor, para que en esta noche tú nos hables y nosotros, como siempre, siervos fieles tuyos, listos y atentos para escuchar tu mensaje. Te lo pedimos y agradecemos por el nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a su nombre decimos amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues les mandamos un saludo y vamos a hacer nuestra primera prueba para ver si sale esto, pues ya la hicimos. Quiero saludar a mi querida hermana Sandra. Sandy, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, ¿me escuchas? Ups. Angie, ¿me escuchas? Sí, profe, Hola, buenas hola. noches. Ah, Ahí, ya. Ah, ahí me escuchan, ya. ahí te Perdón, escuchamos ya. Muy bien. Sandy, ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te excelente. va? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches para todos, para nuestra invitada, para Angélica. De nuevo aquí, otra noche de testimonio. Y tenemos un testimonio muy especial también. Claro. Amén, así es. Déjame nada más ver que se escuche, déjame nada más ver y escuchar, que se escuche tu voz en la transmisión, Sandy, para ya dejarlas. Ok, dame un segundito. Y bueno, ¿quieres ir presentando a nuestra entrevistada, Sandy, por favor? Claro que sí, vamos a presentar. Tenemos hoy como invitada a Ireri del Batallón 40, del Ministerio también regional de Toluca. Los que estén en Toluca la deben de conocer. Ireri ya lleva con nosotros en el ministerio un año y medio más o menos, un año y 4 meses. Es quien nos está enviando las felicitaciones de cumpleaños, de aniversario y también de los cumpleaños de los pródigos. Así que Ireri, pues te voy a ceder la palabra para que tú amplíes un poco tu presentación y podamos empezar a contarnos un poco de todo tu proceso. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y vamos a tener una noche de bendición. El Espíritu Santo va a estar aquí apoyándote. Ireri, Hola, hola, pues buenas ya, noches. ¿Me escuchan? sí, ya te escuchamos, dale. Hola, hola, buenas noches a todos. Antes que nada, les quiero decir que estoy muy agradecida con Dios porque soñé mucho con este momento y me siento muy, muy emocionada. Espero que este testimonio pueda edificar y ayudar a todas las personas que en estos momentos se encuentran en ese lugar oscuro en el que yo me encontré, pero gracias a Dios encontré este ministerio y pues bueno, aquí estoy hoy.
Bueno, Buenas, Ireri, cuéntanos, no sé, perdón, María Angélica, discúlpame. sí, buenas noches a todos, hermanos. Ireri, eh, mm, pues justo iba a decir lo que Sandra te pensaba decir. Si quieres empezar a platicarnos un poquito de tu testimonio, nos habías comentado que querías empezar de una manera distinta. Y bueno, vamos a darnos el espacio y el tiempo para que esto se lleve conforme el espíritu nos vaya indicando. Y pues bueno, si quieres empezar a compartirnos tu testimonio. Sí, muchas gracias. Yo les comentaba que, bueno, en algún momento yo le pedí la palabra a Dios y él me llevó a la primera hoja del libro de Oseas. Cuando yo lo leí, no entendía nada. No lo entendí, lo leí y no lo entendía. Recuerdo que la primera vez o la segunda vez que lo leí, eh, yo subrayé mi Biblia y pues así lo dejé. Pasaron los meses, más o menos fueron 5 o 6 meses. Yo estaba preparando ya mi testimonio para darlo en el regional de Toluca y cuando leí solo la parte que había subrayado, entendí que esa era mi promesa de restauración. Entonces se las voy a compartir porque para mí fue un momento muy, muy especial y bueno, fue el inicio de lo que considero ahora mi restauración matrimonial y dice así. Dios lo llamó para advertir en su nombre a un pueblo idólatra y materializado, y le pidió hablar no solo el lenguaje de Dios Sabaoth, Señor de Israel, sino también el del esposo traicionado. Y era necesario que el profeta hubiese experimentado en carne propia lo que Dios siente y vive, en cierto sentido, tan realmente como nosotros. El primer profeta de Dios, amante, fue un profeta engañado por su esposa, a la que a pesar de sus infidelidades no dejó de amar. Se mezclan reproches, amenazas e invitaciones a la conversión, y anunció del destierro. Osea, sin embargo, comprende que Dios es un Dios educador y que no permite sin razón las desgracias y aún la destrucción de la nación. Israel va a volver a ser lo que era cuando Yahvé lo tomó de la mano al sacarlo de Egipto. Será un pueblo pobre y humilde, capaz de seguir a Dios con fe y con amor. Palabra de Dios. Y bueno, pues esa fue Amén. mi promesa y pues creo que muchas veces me pregunté por qué no entendía y ahí Dios me reveló el por qué había pasado toda esta situación y pues como dicen, no, creo que si no hubiera pasado esta situación, yo no me hubiera acercado a Dios de esta manera. Gracias por dejarme compartirlo. Bueno, muy bien, Ireri. Si quieres, como habíamos hablado en la entrevista con Angélica y contigo, contarnos un poquito para ya, digamos, arrancar de esa primera, digamos, de esa parte de tu vida, de esa relación con Dios antes de casarte y durante pues, tu matrimonio inicialmente, ¿cómo fue? Que siempre arrancamos por ahí para entender esos cambios que hay en la parte espiritual en nuestras vidas. Ok, bueno, pues yo considero que tuve una infancia bonita, feliz. Eh, yo crecí con mis papás, con mi mamá y mi papá. Ambos estaban casados por la iglesia. Sin embargo, mi papá tenía problemas de alcoholismo. Entonces, mi papá, bueno, mis padres estaban a punto de divorciarse y mi abuelita me empezó a inculcar la religión. Ella asistía a asambleas de oración aquí bueno, en ese tiempo era en Lerma, y ella me llevaba con ella. Ella me enseñó, me cargaba. Yo realmente le tengo mucho aprecio a mi abuelita, aunque hoy en día ya no está. Pero en esas asambleas de oración daban como testimonios y yo recuerdo que las personas también pedían apoyo y yo me levanté, tenía como
7 años, y le pedí a toda la asamblea que por favor oraran por el matrimonio de mis papás porque se iban a separar. Yo no quería que se separaran, tenía otra hermana. Y entonces ahí fue cuando Dios empezó a cambiar mi vida, y lo considero mi vida porque fue un cambio totalmente. Mi papá dejó de tomar, así entró a un retiro en la religión católica y dejó de tomar. Mis papás no se divorciaron, y aunque pues todavía no hablábamos de una restauración matrimonial, hoy veo que ellos también pasaron por ese proceso. Cuando mi papá entra, posteriormente mis papás me llevaban a las asambleas y bueno, se empezaron a acercar mucho a la religión. Yo posteriormente pasé a dar testimonio también de eso en esa misma asamblea. Yo seguía yendo con mi abuelita, íbamos todos los viernes. Y bueno, yo creo que inconscientemente adquirí mucha sabiduría no sé, yo he dicho siempre que todo ese tiempo fue de preparación para mí, aunque yo no sabía para qué estaba siendo preparada. Entonces, fue pasando el tiempo. Creo que a los 15 años mi papá me invitó a vivir un retiro, pero pues no entendía muchas cosas. Fui creciendo, fui catequista en algún momento, pero creo que en todo el tiempo que fui catequista nunca recé un rosario, como que era una católica, como le dicen, una católica light. Mis papás pues siempre íbamos a misa los domingos, en las fiestas que se tienen que guardar, pero hasta ahí. Como que ellos sí empezaron a vivir una vida espiritual, pero yo realmente no la entendía. Entonces fui creciendo y después, pues no sé, yo creo que Dios me regaló muchas cosas maravillosas que jamás imaginé. Y yo creo que dentro de mí empezó a crecer el egocentrismo, y pues yo creo que ese mal sentirse superior a los demás. Entonces, bueno, prácticamente esa fue mi adolescencia. Siempre fui una persona como muy tranquila, muy, tenía amigas como que vivían como la vida loca, pero pues yo no, como que no me llamaba tanto la atención. Disfrutaba de varias actividades, pero pues así fui creciendo hasta que conocí a mi esposo. No fui muy noviera, tuve uno que otro novio, pero pues nada serio. Yo conocí a mi esposo a los 22 años. Eh, él, pues era mi vecino, realmente vivíamos muy cerca, a 2 cuadras. Él dice que ya me había visto, yo nunca lo había visto, y eso también me demuestra que pues Dios ya tenía un plan preparado para nosotros, porque a pesar de vivir muy cerca, nunca antes nos habíamos hablado o así. Empezamos a ser novios, pues todo iba bien. Nosotros tuvimos un noviazgo de 6 años, pero durante ese tiempo pues cometimos la falta de la fornicación, a pesar de que yo sabía que eso estaba pues mal. eh, Ahora sí que pues caí en el pecado pues sin poner objeción. Cuando yo cumplí 25 años, quedé embarazada. Para mí fue un momento difícil porque pues soy la mayor de mis papás y ellos siempre me habían inculcado como esa parte de la iglesia, de que tenía que llegar de blanco al altar. Y fue un momento muy duro porque mi mamá estaba muy enojada conmigo. Yo recuerdo que tuve mucho miedo, y aunque nunca hice nada para hacerlo, sí pasó por mi mente la palabra aborto. Entonces, desde ese momento yo creo que yo le provoqué una herida muy fuerte a mi ahora esposo, porque él me vio triste. Él posteriormente, pues me reclamó que por qué no me sentía feliz. Eh, yo creo, bueno, ahora lo entiendo, que yo le di un no a la vida y el enemigo se aprovechó de eso.
y bueno, pues tuve un embarazo anembriónico, por lo cual me tuvieron que practicar un aborto. Ese fue un momento muy duro y yo creo que en ese momento yo no lo entendía, pero todo el proceso que se vive para todas las personas que hemos pasado un aborto es muy fuerte. Entonces, creo que empecé a tener heridas muy fuertes que entran bajo cuando uno tiene un aborto. Y bueno, a pesar de que, pues por una parte me sentí como aliviada, creo que mi espíritu estaba roto y yo no lo entendía por qué. Posteriormente, seguimos en el noviazgo, seguíamos con el tema de la fornicación. Mi esposo siempre me dijo que pues él no creía en Dios. Yo siempre tuve la idea de no casarme. No sé por qué tenía esa idea, como que era, siempre en mi mente estaba yo estudié una carrera, puedo mantener un hijo, puedo tenerlo. Esa era como mi idea, ¿no? No, yo incluso le decía a mi esposo, pero yo no quiero casarme, ¿eh? Y pues bueno, al final nosotros nos casamos más o menos 1 año y medio después. Eh, Antes de eso, él me propuso que me fuera con él, pero me detuve porque mi mamá siempre me había pedido que como ella en su momento, digamos, no, ella le llamaba que no había hecho las cosas bien, yo no hiciera lo mismo, que ahora sí que hiciera todo el protocolo. Y creo que en el fondo de mi corazón estaba ahí un rayo de Dios, ¿no? En mí que decía, no, eso no está bien. Entonces le pedí a mi esposo que por favor, si él me quería, que por favor, pues nos casáramos por la iglesia. Él se me quedó viendo y lo pensó y le dije, no, no es que no te quiera, no es que no me quiera ir contigo, pero te pido que hagamos las cosas bien por respeto a mis papás, porque yo creo que ellos siempre se han portado bien con nosotros y porque es algo que yo quiero darle a mi mamá. Yo creo que lo hacía también por el tema del aborto, de toda esa situación que había como causado mucha fricción con mi mamá. Al final él no tenía el sacramento de la confirmación y accedió. Incluso, pues él se preparó para tomar ese sacramento y que nos pudiéramos casar. Eh, yo siempre he dicho que todo ese tema de la preparación de la boda es algo muy bonito y pues que a mí me gustaría que mi hija lo viviera y ojalá que cualquier mujer tuviera esa oportunidad. También nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un retiro para matrimonios que siento que en ese momento no lo entendimos, pero sí dan o sea, dan buenos consejos para el matrimonio, que pues lamentablemente uno no lleva a la práctica, pero siento que era Dios llamándome, ¿no? Así como Ireri, Ireri, no te alejes. Nos casamos un 11 de noviembre del 2016 por la iglesia. No me casé por el civil porque para mí no era importante, solamente fue por la iglesia, pero creo que durante la preparación de la boda nos enfrentamos a la parte o una parte de las más difíciles que toca vivir como pareja. Eh, yo creo que no tuvimos la convicción y la fuerza de defender nuestras decisiones y cometimos el error de que nuestras familias se metieran y que fueran ellas, en lugar de nosotros, quienes decidieran sobre temas de la boda. Eh, Voy muy rápido, no sé si voy bien. No, vas bien, Ok. Ireri, adelante. Yo creo que, bueno, he aprendido que cada ser humano como que reacciona en base a lo que tuvo en casa. Entonces, por ejemplo, para mí era muy importante mi familia nuclear. Siempre crecí con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. Entonces, como que nosotros teníamos la costumbre yo llegaba del trabajo, nos reuníamos a cenar, todos los días platicábamos. O sea, realmente yo considero que tuve una familia nuclear y fue muy amada por mi familia. Entonces,
como que yo les hacía mucho caso a ellos y me ha costado, porque hoy en día me sigue costando, reconocer ese lugar que ahora iba a ocupar mi esposo. Entonces, creo que desde ahí tuvimos como esas fricciones con mi esposo y pues esas fricciones van dañando la relación porque ahora ya no debería de ser mi familia nuclear, sino mi esposo. De igual manera con mi esposo. Eh, Mi suegra no estaba muy de acuerdo en que nos casáramos porque nos casamos casi cuando mi esposo terminó de estudiar. De hecho, era lo único que nosotros estábamos esperando, pero ella no estaba de acuerdo y me lo externó así. De hecho, para mí creo que fue como una herida, como que siempre sentí la no aprobación por parte de ella. Y bueno, eso fue generando en mí un sentimiento negativo en mi corazón sin darme cuenta. Nos casamos y todavía recuerdo que cada quien como que hizo su fiesta, cada familia, ¿no? Y todavía al día siguiente de que nos casamos, mi esposo me dijo, ¿a qué fiesta vamos? Entonces, sí fue un momento, creo que en el que debimos de haber dicho, esta es nuestra boda y lo externo y lo digo para todos los matrimonios que hoy en día están por casarse, creo que desde ahí se define, ¿no? Uno tiene que delimitar bien que ahora es mi esposo y son nuestras decisiones de ahora en adelante como matrimonio. Pero bueno, desgraciadamente no lo hicimos así o no lo hice así. Después, mientras yo trabajé, recuerdo que mi papá siempre tuvo la idea de construir un departamento para cuando ellos fueran viejitos. Entonces, pues yo trabajaba y le dije a mi papá, no te preocupes, yo te apoyo, lo hacemos entre los dos y después ya quedó que me podía ir a vivir ahí con mi esposo. Fue como otro grave error porque vivíamos muy cerca de mi familia, de mis papás, vivíamos al lado. Era un departamento totalmente independiente, pero siento que eso no lo vio bien la familia de mi esposo y muchas personas nos dijeron que no estaba bien vivir cerca de las familias. Ahora lo entiendo, porque eso como que a mí me hizo seguir apegada a mi familia y mi esposo sintió que nunca le di su lugar de esposo para tomar nuestras decisiones. Eso creo que causó grandes fricciones entre nosotros y en las bases sólidas que se deben de formar en un matrimonio cuando inicia. Entonces, yo recuerdo que mi esposo el primer año trabajaba mucho tiempo, entonces yo siempre estaba sola y como estaba sola, pues me iba con mis papás. Entonces, para mí era como todo igual, ¿no? Porque pues ya decía mi esposo, ya voy a llegar, entonces yo me iba rápido. Pero pues realmente yo seguía teniendo esa convivencia con mis papás y como platicábamos de todo como antes, pues realmente eh, pues seguía como regida a las reglas de mi familia nuclear. Yo nunca me di cuenta que eso le molestaba a mi esposo y también a la familia de mi esposo. Eh, Creo que aquí es importante aclarar que mi esposo no creció en una familia, a diferencia de mí, y creo que es importante porque, como les digo, cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que es la familia. Entonces, bueno, eso fue esa parte del inicio de nuestro matrimonio. Posteriormente, yo quedo embarazada por segunda vez. Esta vez para mí era como, esta vez va a ser diferente, todo va a ser diferente, todos van a estar contentos. Yo recuerdo que lo veía así. Entonces, cuando le platiqué a mi esposo, oye, estoy embarazada, como que lo vi con una cara mm, pues no de tristeza, pero no de alegría. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué no estás contento? Y él me decía, porque pues ya la primera vez pues sí me puse contento, pero pues ahorita no me siento contento. Entonces, para mí fue como un tiempo de desilusión, ¿no? Porque, bueno, al menos él no estaba contento y yo consideraba que era la persona que tenía que estar
más contenta. Desgraciadamente tuve un aborto, ese fue pues involuntario, nunca se supo la causa. Para mí fue algo muy, muy fuerte porque pues este bebé sí lo esperaba con muchas ansias. Y también me sentí muy culpable porque dije, bueno, a lo mejor es como un castigo, ¿no? Sí recuerdo que pensé que era como un castigo de Dios porque en algún momento, pues yo sabía que el pensar en el aborto en mi primer embarazo no había sido lo adecuado. Entonces, creo que también provocó muchos alejamientos entre mi esposo y yo, porque incluso él me habló de separarnos, me dijo que ella no quería volver a pasar por lo mismo, que ya era la segunda vez y que a lo mejor ya no quería tener hijos. Se volvió como que yo lo sentí que se alejó de mí y peleábamos mucho, no recuerdo por qué, yo recuerdo que estaba enojada con la vida. eh, Cada vez que veía a una embarazada lloraba. Fue un tiempo muy difícil. Yo creo que nunca busqué ni ayuda profesional ni tampoco a Dios. Mi mamá sí me decía, recuerdo que me decía: "Ve a las misas de sanación, nada como eso te va a ayudar", pero yo en mi humanidad, pues, yo decía: "No, estoy bien", pero la realidad era que no estaba bien, estaba muy triste, estaba enojada, eso sí, siempre he tenido como un carácter explosivo y creo que a veces me desquitaba con mi esposo. Mi esposo cuando nos casamos era muy dócil, era muy moldeable, siempre procuraba como hacer lo que yo quería, lo que yo decidía. Eh, Así fue como pasó este proceso del aborto que bueno, fue muy fuerte. Esto fue más o menos, creo que en abril. Nos hicieron estudios, pero pues nunca se supo por qué. Eh, ya cuando le hablé a mi esposo de volver a tener hijos, como que no le entusiasmaba. Entonces yo tenía que cuidarme porque pues había tenido dos abortos y el doctor me decía que un tercer embarazo pues ya iba a ser un embarazo de alto riesgo. De repente, un día nos dijo el doctor: "Si gustan, ya pueden embarazarse". Entonces, me dijo: "Si para el próximo año no te has embarazado, vienes a verme". Y así fue como en noviembre, yo quedé embarazada y, bueno, pues fue como un embarazo, para mí en donde tenía que cuidarme mucho, tenía mucho miedo, mucho miedo. Ahora sé que fue un llamado de Dios porque mi mamá de nuevo insistiéndome: "Ireri, ve a misa, vamos". Me acuerdo que me llevó a una misa de sanación y yo le pedía a Dios que por favor me dejara ese angelito. Yo tenía muchas ganas de ser mamá y me tocaba el vientre y, y pues gracias a Dios me lo concedió. Mi embarazo sí fue de alto riesgo y yo creo que, bueno, hoy entiendo que a través del embarazo le transmití a mi hijo mucho miedo, pero pues gracias a Dios me dio mi primer hijo. Yo sentí que con eso pues las cosas con mi esposo iban a mejorar, pero no, yo creo que, bueno, pasó ahí que yo dejé de trabajar. Mi hijo, perdón, fue prematuro, nació a las 36 semanas. Gracias a Dios no necesitó estar en incubadora o oxígeno, pero siempre el doctor me dijo que como había sido prematuro, como que no se habían desarrollado como bien algo de las vías respiratorias, entonces que lo mejor era que yo le diera exclusivamente leche materna. Y, y bueno, para mí, antes de ese punto, como que yo decía: "No, yo no voy a dejar de trabajar, lo voy a dejar en la guardería y me voy", ¿no? Pero esa diferencia fue la que me hizo tomar la decisión de dejar de trabajar y dedicarme a mi hijo, porque el pediatra me dijo que si él tomaba leche materna, podía ser que esa parte bueno, eso que tenía podía desaparecer. Entonces, que me recomendaba mucho que hiciera todo lo posible, que sabía que trabajaba, pero pues que buscara alternativas.
yo tomo la decisión de dejar de trabajar, mi esposo me apoyó, no me dijo nada. Y bueno, yo creo que ahí ya traía como arrastrando muchas cosas y caí en depresión sin darme cuenta. Después tuve un segundo embarazo, sí, llegó inesperado, que fue el de mi hija. Me costó trabajo aceptar que quedara embarazada tan rápido. Primero no lo podía creer porque mi primer hijo me costó mucho trabajo. Y después fue como, yo ya pensaba regresar a trabajar. Entonces, un segundo embarazo creo que en ese momento tampoco lo vi, pero ya traíamos como muchas cosas que no habíamos arreglado. Entonces, fue como añadirle más carga a eso que ya traíamos. Y en realidad que no hablábamos, ¿no? O que pues no habíamos arreglado todas esas heridas, como que no nos ayudaban. Entonces yo, pues bueno, ya nace mi hija y al final mi esposo se fue a trabajar. Yo recuerdo que el día que nació mi hija, eh, mi esposo como que no reaccionaba. Yo recuerdo que íbamos en el coche y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Es que ya siento que ya se va a salir, por favor, háblale al doctor. Y no le hablaba al doctor, como que él siempre lo tomaba todo con mucha paciencia, yo era muy acelerada. Entonces, para mí, yo recuerdo que me enojé mucho con él y le dije, es que, ¿por qué no le hablaste al doctor? Es que, ¿por qué no sentías mi dolor? Y me enojé mucho con él y estuve como mucho tiempo enojada, pero pues ahora sí que eso creo que solamente empeoró la situación matrimonial. Yo recuerdo que siempre estaba enojada con mi esposo y ya solamente era pelear y pelear y pelear. Y bueno, también la fricción por la parte de mi suegra empezó a crecer. Eh, yo no me sentía como muy a gusto con la familia de mi esposo y se lo empecé a hacer notar. A veces creo que íbamos y pues mi suegra me ha dicho que yo le hacía caras, que yo le hacía muecas, que hacía como caras de que no estaba a gusto. Y pues mi esposo creo que eh, pues finalmente era su mamá, ¿no? Como que yo siempre los vi como tu familia y ellos son mi familia, entonces como que los dos seguíamos con ese cordón umbilical que pues no nos permitimos cortar para establecer nuestra nueva familia que hoy sé y considero que es muy importante. Entonces, pues bueno, también cuando nació mi segunda hija, eh, mi placenta no salía, entonces me puse muy, muy grave, porque me podía desangrar. Entonces creo que en esos momentos difíciles es cuando uno busca a Dios y más que uno buscar a Dios, es Dios quien te está llamando, pero pues a veces no lo queremos ver. Y bueno, creo que a partir de ese momento yo tuve muchos cambios de humor drásticos, como enojo, frustración, y fue cuando empezaron ya los problemas familiares, las opiniones familiares de a veces cómo educar a los hijos, qué tienes que darles, qué no tienes que darles. Es lo que les comento que a veces no delimitamos, ¿no? O no aprendemos como a, a defender nuestra familia o a decir, bueno, eso es lo que yo creo y creo que eso fue generando mucha fricción con mi suegra. Y al final, pues no terminé de vivir un proceso cuando inicié otro. En ese tiempo, eh, yo creo que generé una abertura de puertas al enemigo porque yo recuerdo que un exnovio me contactó por Facebook y entonces empecé ahí a mandar mensajes con él, ¿no? Y yo creo que, o sea, nunca fui como infiel, pues a lo mejor en forma física, pero sí con mi mente y mi corazón. Y así como lo dice el prof, porque lo he escuchado en cenáculos, ¿no? Apareció de repente y me dijo, mira, yo siempre te he querido y por qué te casaste y esto y el otro. Entonces esa fue mi primera abertura de puertas al enemigo. Nunca supe de que mi esposo tuviera otra persona, pero yo empecé a ver fotos con una persona con la que trabajaba
Él trabajaba en la Ciudad de México y yo me quedaba con los niños. Entonces, para mí fue también una etapa de mucha frustración. Eh, y bueno, yo creo que ahí caí en depresión. Este, nosotros nos separamos el 5 de agosto del 2021. Muchas veces me pregunté cuáles eran las causas y bueno, pues yo creo que la primera es que no existía Dios en nuestro matrimonio. En todo este tiempo, sí recuerdo que cuando me casé me dieron una Biblia, me regalaron un rosario, pero jamás, nunca, ningún día lo recé. Eh, Mi esposo me pidió varias veces que cambiara mi carácter, que no fuera tan explosiva, y no lo hice. Eh, yo, yo creo que también la preferencia de ambas familias, la poca oración, el egoísmo, la inmadurez de mi parte. Y bueno, pues así es como mi esposo un día, recuerdo bien que era un jueves, decide irse de casa. Él se fue así de repente y para mí, bueno, primero no lo podía creer, pero él me dijo, no voy a regresar. Desde el primer día que él se fue, él nunca dejó de ser nuestro proveedor. Entonces él se fue y nos hizo un depósito. Me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, pero quiero que estés bien con los niños. Yo te hago un depósito y así va a quedar. Él se fue un jueves y el sábado, perdón, me estaba pidiendo el divorcio. Entonces, yo creo que en ese momento no sabía pues nada, me sentí como que entré en un hoyo negro. Mi primera opción, porque yo tenía una amiga que es psicóloga, fue pedirle ayuda. Ella me direccionó con un psicólogo. Estuve tomando terapia más o menos por 6 meses, pero en todo ese tiempo el psicólogo siempre me insistía en que mi matrimonio ya estaba terminado, que yo tenía una dependencia emocional hacia mi esposo, en que él no iba a regresar, que yo tenía que estar bien, que ya tenía que pensar en rehacer mi vida. En ese tiempo tuve el primer llamado de Mamita María. Yo recuerdo que mis papás nuevamente, mi papá, lo primero que me dijo fue, ve a hablar con un padre, ve a misa, mi mamá también. Yo lo vi así como de qué serviría, ¿no? Porque mi esposo pues se había ido. Entonces, me acuerdo que aquí en Toluca está la iglesia de San Juan. Para mí, ese representó un momento muy importante porque yo me hinqué ante la Virgen y lloré y lloré y yo le dije, por favor, ayúdame a recuperar a mi familia. No sé cómo llegué a este momento, pero ayúdame. Es una Virgen muy, bueno, yo la veo y siento el dolor que ella tiene en su corazón. Entonces, para mí significó eso. Y ese día que yo fui, recuerdo que hubo una misa de 15 años, donde el padre le hablaba a la quinceañera que este era un momento muy especial para ella, que tenía que tomar decisiones, que a partir de ahorita todo lo que hiciera iba a repercutir en su vida y que bueno, pues, pues ahora sí que se encomendara a Dios, que si ella tuviera a Dios en su vida, siempre todo iba a caminar bien. Entonces, para mí fue como, me lo está diciendo mi padre porque pues me llenó mucho esa misa que yo recuerdo a la que fui. Y bueno, ese fue como mi primer llamado. Para esto yo no les platiqué que cuando me separé de mi esposo, mi familia y la mamá de mi esposo, porque el papá de mi esposo ya falleció, tuvieron una reunión, o bueno, tuvimos todos una reunión, pero en ese momento nos peleamos todos de palabra, mis papás con mi suegra, yo me peleé con mi suegra, yo le dije muchas cosas, ella me dijo muchas cosas, y realmente pues ahí se rompió la relación con mi suegra. Ella me dijo
no recuerdo bien las palabras, pero era algo así de te vas a arrepentir. Mi esposo fue como, no quiero saber nada ya de ti, o sea, no me busques, no te acerques a mi casa, nada. Fue un momento muy, muy duro porque pues prácticamente se rompieron las relaciones, ¿no? Entre la familia. Y cuando yo tuve ese primer llamado de Mamita María, también más o menos por esos días, entre que dormía y no dormía, porque son como días en que uno está como, pues, no sabe si duerme, llora o qué es lo que está pasando. Yo tuve un sueño, soñé con mi abuelita la que me llevaba a la iglesia, ella me recordé, o bueno, yo digo que fue un sueño, que en alguna ocasión yo le llevé unas rosas azules y ella me preguntaba, hija, no existen las rosas azules. Entonces yo le decía, sí, sí, abuelita, mire, aquí están. En ese sueño yo recordaba que mi mamá y mi abuelita siempre tuvieron como problemas, pero a pesar de eso, yo siempre quise mucho a mi abuelita y aunque mi mamá no estaba de acuerdo, yo me iba a verla, yo le llevaba flores, yo la visitaba. Entonces, yo dije, a pesar de que todavía no estaba en el ministerio, me desperté diciendo, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, en ese momento tenía la convicción de pedirle perdón a mi suegra. Dije, yo no puedo darle esto a mis hijos porque yo siempre crecí con mi abuelita y a lo mejor eso es mi suegra, es su abuelita. Ella nunca va a dejar de ser su abuelita y a lo mejor en algún momento ellos la van a necesitar. Entonces, pues me desperté con esa convicción. Por esos días también me visitó mi madrina de velación. Este, tenía toda la intención de arreglar las cosas con mi suegra, pero mi esposo me hablaba y me perseguía y todos los días me hablaba del divorcio y me decía que cuándo íbamos a firmar, que ya, que a qué hora. Entonces yo empecé a ver un abogado como para asesorarme y pues protegerme, así lo decía yo en ese momento. Entonces le dije, sí, no te preocupes, vamos a firmar. Mira, ya estuve viendo un abogado, lo que tenemos se va a dividir así, me dice que esto, me dice que el otro, que tengo 2 niños, que nos toca tanto y que como estuve casada contigo por el civil, porque me casé cuando iban a ser mi hijo, más o menos creo que eran 3 años, me toca esto, esto, esto. Entonces, cuando fui a ver a mi madrina bueno, más bien me fue a ver mi madrina de revelación, me dijo que habló muy fuerte conmigo, fue la primera persona que me habló fuerte y ella me dijo que no se te olvide, Ireri, que el matrimonio es para toda la vida y que tú no hiciste una promesa a tu esposo solamente, sino también le hiciste a Dios y que tú no debes de hacer nada para gestionar un divorcio. Y a mí fue algo como que nadie me había hablado tan fuerte y como haciéndome reaccionar, ¿no? Todos me hablaban a través del mundo, todos me hablaban de lo que me convenía, todos me hablaban de que lo dejara, todos me hablaran de que me buscara otra persona. Y para mí fue como el primer jalón de orejas que recibí de alguien espiritual. Ella me... Ireri, Vale. perdóname que te interrumpa tantito. Vas así como de corridito y no hay, como que nos quedamos pensando si te demos o no, porque va todo muy bien. Pero yo quería preguntarte, en ese, digamos, durante este tiempo de la crisis, ¿qué edad tenían tus hijos? ¿Me recuerdan? Mi hijo tenía 3 años y mi hija 1 año y medio, Mm, realmente pequeños. pequeños, ok. Y tú en ese momento tú trabajabas. No, yo no estaba trabajando. Ok, ok. No, yo no estaba trabajando y también eso era algo que me recriminaba mucho mi esposo. Me decía que yo nunca había valorado el esfuerzo que él había hecho, que yo nunca lo había valorado a él y que por eso se iba y que me pedía el divorcio
porque él quería que ahora yo trabajara, que me enfrentara a la vida, que yo me había vuelto una persona que solo pensaba en sí misma. Entonces, sí, no, yo no trabajaba. Durante todo el proceso no trabajé. Sí vendía cosas, siempre como que he sido de vender cosas, vendía sombreros, caballitos de palo, bañaleras, gorras, todo lo que encontrara. Sí, ok, gracias, Ireri. Si quieres continuar, estábamos en la parte de que tú estabas pensando que tenías que pedir perdón a tu suegra. Así es. Cuando yo les platiqué esto a mis papás, mi papá no estaba de acuerdo. Mi mamá como que más o menos como que dijo, creo que sí tienes razón. Y entonces empecé a acudir con mi madrina, como que me sentía más en confianza con ella. Cuando yo le platiqué, ella me dijo, sí, sí está bien, pero no vas a poder sola, porque aunque tú se lo pidas, eh, yo no lo entendía en ese momento, era como si habláramos dos lenguajes diferentes. Ella me dijo, tienes que pedírselo a Dios, tienes que empezar a orar. Y ella me recomendó el rosario de las 12 del día, que es a la Virgen María, me dio una hoja y me dijo, vas a orar todos los días y, y vas a pedirlo, vas a pedírselo a Dios. Cuando sientas que es el momento, vas a acudir a ver a tu suegra y se lo vas a pedir, que no haya nadie y hasta que tú te sientas que es el momento. Entonces así lo hice. Iba a misa, hacia el rosario, y entonces un domingo recuerdo que, bueno, mi suegra sí iba a la iglesia también, pero dejó de ir, yo no sabía en ese momento por qué. Entonces, un domingo fui a misa y ella apareció mi suegra. Bueno, pero antes de entrar yo le dije a Dios, creo que ya es el momento de pedir perdón a mi suegra. Por favor, Dios, dame una señal. Entonces, entré a la iglesia y vi a mi suegra. Y fue así como de, porque no nos podíamos ver, yo sentía que ella me oía. Entonces dije, ay, creo que hoy es el día. Y sí, sí tenía miedo, pero recuerdo que, bueno, desde ese momento yo cada vez que voy a la iglesia lloro, en las misas lloro. Entonces empecé a llorar, le pedí a Dios que me ayudara, que no sabía cómo hacerlo, pero que pusiera las palabras en mí, que, que yo quería eso para, que yo había tenido para mis hijos y que todo lo que había hecho pues no había estado bien. Y entonces salí de la iglesia, creo que le hablé, ya no me acuerdo bien cómo fue, pero era un domingo y yo fui a verla en la noche. Entonces, sí me recibió, me abrió la puerta, pero muy seria. Y nos sentamos frente a frente y le dije que pues no había estado bien, que le pedía perdón. Y a pesar de que sí le pedí perdón, siento que todavía no se daba ese perdón al 100. Ella me dijo que sí me perdonaba, que porque si ella no me perdonaba, ella tampoco iba a ser perdonada. Y pues bueno, salí de su casa, no me dijo más, no me ofreció nada, solo así salí de su casa y me fui. Entonces, mi esposo se quedó como raro porque antes de eso, bueno, yo todavía le daba pecho a mi hija y en varias ocasiones le dije, oye, ¿puedo ir a darle de comer a la niña? Porque mi esposo vivía con mi suegra. Y me dijo, no, no eres bien recibido en la casa de mi mamá. Entonces fue como, ay, fue muy duro y muy fuerte. Entonces, bueno, después de ese momento, pues era el cumpleaños de mi esposo, se acercaba el cumpleaños de mi esposo y yo supe que le hicieron un convivio, pero no me invitaron. Me encontraba mi suegra y ligeramente me saludaba, pero pues yo creo que era más de dientes para afuera por compromiso. Me la encontraba en la iglesia, me saludaba, pero poco. Y a pesar de que vivíamos a 2 cuadras, yo no vi a toda mi familia política. Nunca los vi. Entonces, con la única que tenía contacto era con mi suegra. Yo recuerdo que empecé a orar por ella
empecé a hacer coronillas. Empezaba por nuestros encuentros, porque yo iba todos los jueves a la adoración al Santísimo, me quedaba 1 hora y las gentes, como me empezaron a ver en la iglesia, me empezaron a invitar a los rosarios. Entonces, cuando yo terminaba, llegaba mi suegra. Entonces, hasta como que era un momento de mucha fricción, porque si yo llegaba, ella se iba, y si ella me veía, igual se iba, como que se retiraba. No quería verme. Entonces, así fue pasando, hasta que, pues, fue Dios quien fue como, ahora sí que rompiendo todo ese hielo. No recuerdo bien cómo, creo que fue hace un año, sí, fue hace un año en los Viacrucis. Ella era la organizadora de los Viacrucis. Entonces yo llegué con mi mamá. Siempre casi iba con mi mamá, iba con mis hijos. Mi mamá fue un pilar fundamental. Con ella, yo rezaba los rosarios de las 12 del día. Y entonces, pues mi suegra me empezó a ver mucho, mucho en la iglesia. No recuerdo cómo así exactamente, pero empezamos a platicar, a platicar, a platicar poco a poco. En la iglesia, porque me veía. Entonces ya nos saludábamos, buenas tardes, buenos días. Mis hijos, obviamente, pues su abuelita, ay, abuelita, esto, lo otro. Y pues nos íbamos caminando, porque pues vivimos a 2 cuadras. Entonces poco a poco se empezó a dar, y gracias a Dios, porque no he sido yo, sino todo ha sido por misericordia de Dios. Se empezó a romper ese hielo entre mi suegra. Yo recuerdo que todavía en mi regional un día, una hermanita me, me, me dijo que pues algún día Dios me iba a devolver mi lugar como esposa, y así fue, porque fue a través de mi suegra como se fue dando, que a lo mejor mi primer restauración no tenía que ser con mi esposo, sino con su familia, y así fue. La primera restauración, o la relación que primero se restauró, fue la relación con mi suegra. Y bueno, pues ella fue quien poco a poco me fue invitando. Durante todo este tiempo, mi esposo sí convivía con mis hijos, siempre fue nuestro proveedor. Y bueno, pues nosotros, pues sí, siempre estuvimos como conviviendo. A veces no quería verme, a veces sí, a veces se desaparecía. Para mí sí fueron momentos difíciles, porque creo que es cuando uno más quiere ver al esposo, o se desespera, o tiene ese sentimiento de dónde está, qué estará haciendo. Mi esposo en un inicio vivió con su mamá, pero después rentó un departamento a su lado. Entonces, pues yo realmente nunca supe de una OM, pero pues tampoco puedo decir que no la haya tenido. Justo eso te iba a preguntar, Irene. Iba a preguntarte justo ese punto, pero qué bien que lo tocas, gracias. Sí, nunca supe si tuvo una OM. Sí lo vi muchas veces borracho, a veces llegaba borracho a verme. Dice el profe en alguno de sus cenáculos que para mí, o en el caso de mi esposo, él siempre tenía como cuando él estaba borracho, como que era más amigable conmigo, como que era más amistoso, como que se acercaba a mí, pero estaba en sus 5 sentidos y no quería saber nada de mí. Entonces, nunca supe. Varias veces me hizo comentarios, pero yo nunca lo vi, ni tampoco investigué. Así fue como poco a poco se fue, como me fui acercando de nuevo a la familia de mi esposo. Pero para esto mi esposo hace un año planeó un viaje con nosotros 4. A mí me sorprendió mucho cuando me dijo que nos íbamos a ir de viaje. Nos fuimos porque todavía recuerdo que en el batallón 40 me habló la hermanita Vero y me dijo: ¿tú eres Ireri? Y yo sí. Me dijo: ¿sabes qué? Es que estamos haciendo una actividad en la que vamos a orar por cada uno de nosotros, y tú eres la primera a la que le tocó. Entonces yo dije: ay, hermanita, no sabes cómo lo necesito, porque
nos íbamos a ir de vacaciones, pero mi suegra se enfermó. Entonces, a mí me daba mucho miedo porque mi esposo no sé si no eligió bien los días o qué fue lo que pasó, pero cayó en el cumpleaños de mi suegra. Entonces yo dije, ay, no, ella se va a enojar mucho, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues todo se lo dejé a Dios. Yo le dije, Señor, si ya no vamos, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ¿qué más puedo hacer? Ya te lo entrego. Estaba muy nerviosa, pero gracias a Dios nos fuimos de vacaciones con mi esposo. Nos fuimos una semana y pues en ese tiempo yo vi grandes luces. Yo siempre a cualquier lugar que iba, siempre buscaba la iglesia. Creo que en este año conocí muchas iglesias. Donde podía me paraba, veía que había misa santa, me paraba. Entonces sí he estado como en una oración constante. Eh, y bueno, pues regresamos de las vacaciones y fue la primera vez que yo pude entrar a la casa de mi suegra. Me dijo, pásale, y siéntate, ¿cómo les fue en las vacaciones? Y yo todavía temerosa le dije, bien, bien, gracias, señora. A partir de ahí se abrió como esa apertura de toda la familia. Mis sobrinas me veían y ya me saludaban, yo ya podía llegar a casa de mi suegra y aunque no me quedaba mucho tiempo, pues eh, se fue abriendo poco a poco esa apertura. Eso fue en el mes de abril y pero yo considero que siempre de algo que me costaba mucho trabajo o bueno, que siempre traté de hacer es qué más podía hacer para que todo mejorara, ¿no? Me acuerdo que decía, ahora hice una lista de todas los espíritus que yo consideraba que tenía mi esposo, lo anoté en una libreta, e iba orando, todos los días oraba por un espíritu diferente. Entonces, yo vi cómo mi esposo a veces iba de un humor, iba de otro, y no importara lo que pasara, yo a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, hacía el rosario de la Virgen María. Y bueno, yo les digo que empecé a vivir las misas de una manera muy diferente porque de verdad que yo casi en todas las misas lloro, 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 lloro. Y pues ese fue el proceso hasta ese momento, que fue ya más o menos el mes de abril. En el mes de mayo, Dios me dio un regalo grande, grande de cumpleaños. Mi esposo se quedó sin empleo y me dijo así como, ay, es tu cumpleaños, sí, yo sí. Pero mi mamá estaba muy enojada porque ella decía que nosotros parecíamos novios, que eso pues no estaba bien. Entonces me dijo, no, yo no te voy a cuidar a los niños. Yo, por favor, mamá, es que quiero salir. No, 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 no. No, llévense a sus hijos. Entonces mi esposo fue la primera vez que dio como la apertura a mostrarle a sus hermanas y a su mamá que convivía conmigo, que convivía en una forma no solo como los papás de los niños, sino como, pues como yo diría que como pareja o como que sí nos veíamos porque me dijo, no te preocupes, vamos a ir a dejárselos a mi hermana. Entonces, le habló a su hermana, le dijo que sí le podía cuidar a los niños y mi cuñada le dijo que sí. Entonces, nosotros llegamos a un lugar que cuando se lo conté a mi regional, yo les decía, si Dios me hubiera cumplido mi sueño, de verdad que ese era mi sueño, era un lugar muy bonito, estaba adornado, pero llegamos así por imprevisto. Antes de eso tuvimos, le pegamos al coche, entonces, pues fue como, disfrútalo, Ireri, porque no sabemos cuánto dure. Entonces me enfoqué en eso. Cuando regresamos por los niños, bueno, mi esposo se puso a tomar mucho. Estaba muy contento y creo que como a mí me gustaba que tomara porque cuando él tomaba, salía como esa parte tierna de él o como esa parte que quería estar conmigo. Entonces, yo lo dejé que tomara y cuando llegamos por los niños, su hermana me dijo, ¿sabes qué? Yo lo veo que ya está muy tomado, ¿por qué no se queda? Mira, yo así como todo el tiempo, o sea, todo el tiempo que habíamos estado separados, yo no había ido de nuevo a la casa de mi cuñada. Entonces,
Le dije, sí, está bien, vamos a quedarnos. Entonces, cuando yo iba subiendo las escaleras, ella había remodelado su casa y estaba la imagen de la Virgen María y yo estaba así como, gracias, 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 no sabes cómo te agradezco. Cuando mi cuñada también me invitó me indicó dónde me iba a dormir, que era en los cuartos de mis sobrinas. En la parte de arriba estaba un Cristo con el Padre, así con las manos abiertas. Yo me acuerdo que, pues, yo tenía mis alarmas de hacer mis oraciones a las 3 de la mañana, entonces empezó a sonar mi alarma y me desperté e hice mi coronilla y pues yo estaba llorando de gracias Dios porque nunca imaginé que mi cumpleaños iba a ser así. También en mi regional me consintieron mucho, yo creo que siempre me dieron mucho apoyo. Me llevaron mi pastel de cumpleaños. Mis papás como que estaban enojados conmigo en ese tiempo y no, porque no estaban de acuerdo en que yo saliera con mi esposo. Entonces, ellos no, como que no le dieron mucha importancia a mi cumpleaños. Y pues bueno, eso fue en el mes de mayo, a finales de mayo. Después para junio, yo recibo la sorpresa de que ahora mi cuñada me invitaba a la fiesta de mis sobrinas. Durante todo el tiempo antes no me habían invitado a ninguna fiesta, no tenía contacto con ellos y para mí también fue como una gran luz. Entonces, fuimos nosotros el día 18. Todavía recuerdo que yo llevaba a mi hijo a unas clases y me pasaba los sábados a hacer mis oraciones, hacía oraciones de liberación por mi esposo y pasé a una iglesia donde había una misa y todos estaban muy contentos. Entonces yo le dije, gracias Dios, porque hoy es el día que tú me estás regresando mi lugar de esposa. Para esto, en ese tiempo yo ya empezaba a convivir más con mi suegra y cuando nos veíamos en la iglesia hacíamos el rosario juntas. Entonces, cuando yo empecé a convivir con mi suegra, ella me muestra la otra parte de la montaña que durante todo ese tiempo no había visto. Ella me dijo que siempre había estado orando por nosotros, que ella reconoció también que lo que había pasado, la pelea que habíamos tenido, pues no había sido lo mejor, que ella sabía que mi esposo no creía en Dios y bueno, que había estado orando por nosotros, que yo creo que era lo más importante, ¿no? Para mí y, y que pues algún día, si Dios así lo permitía, volveríamos a estar juntos. Eso fue en junio. Y el Fíjate día del que, papá, Ireri, sí, recuerdo empezando el testimonio que comentabas que pues a lo mejor alguien había estado orando mucho por ustedes y como después de que pasa el tiempo te, te das cuenta, ¿no? Y nos damos cuenta de que siempre hay alguien, siempre hay hermanos que están ahí al pendiente de nosotros o incluso no solo de nosotros, sino también que les hablan a los pródigos, ¿verdad? De, de la importancia, ¿no? De la familia o de la importancia de acercarse a Dios, a la iglesia. Y en este caso, pues también la oración de su mamá, qué importante importante ha fue. sido en este proceso, ¿verdad? Sí, sí, reconocerlo realmente. Yo recuerdo también que mi esposo me decía, es que tú me hablas de Dios, mi mamá me habla de Dios, así como, ¿qué pasa, no? Entonces, sí, ella me dijo, yo he estado orando por ustedes y pues yo creo que no solo ella, yo creo que también fui bendecida con una madrina de velación que también ha velado por nuestro matrimonio, o más bien unos padrinos, porque ambos sé que han estado orando por nosotros. Y, y bueno, pues el día del papá yo le propuse a mi esposo queriendo, ¿no? Le dije, mira, es el día del papá, vamos a salir a comer juntos. Y después, ¿qué te parece si vamos al panteón a ver a la tumba de tu papá? Los niños nunca habían ido a la tumba y él me dijo que sí. Ese día veníamos de regreso, pasamos a comer un helado y tuvimos un accidente. Estábamos parados en un alto
y nos llegó un coche por detrás. Yo recuerdo que solamente lo vi y pues nos pegó. Gracias a Dios, a ninguno nos pasó nada. Íbamos los 4. Solo recuerdo que mi esposo me dijo: "No te preocupes, estamos bien", y empezamos a llorar. Nos abrazamos y fue como: estamos bien, todos estamos bien". Y fue como por eso les decía que mi promesa es tan importante, porque él me lo estaba diciendo, ¿no? Es un Dios educador que no permite sin razón las desgracias. Ese accidente fue una desgracia muy fuerte, porque no solo me robó un tiempo mi paz, sino nos dejó sin coche, teníamos que la persona que nos pegó estaba tomada y se dio a la fuga. Me ha costado mucho trabajo perdonarlo, pero creo que Dios me tenía eso preparado para mí. Yo tenía que aprender el perdón a través de esa persona. Me costó mucho, mucho trabajo porque, el coche en su momento yo lo adquirí, que fue fruto de mi trabajo. Para mí era como un bien muy preciado, ¿no? Entonces, Dios me ha enseñado que los bienes materiales, pues, se van, pero la familia es lo más importante. En ese momento, pues, no lo entendía, pero hoy en día ya entendí el porqué de ese accidente. Nos quedamos 6 meses sin coche. Durante todo ese tiempo, pues, realmente, antes de que ocurriera el accidente, yo me ocupaba de los niños, los subía, los bajaba, iba allá para acá con ellos, para allá. Cuando me quedo sin coche, mi esposo se empezó a acercar más a nosotros. Era de: "No puedo salir con los 2 niños". "Ah, sí, yo ahorita voy por ustedes, voy con ustedes, vamos acá, vamos allá". Empezó a darse una convivencia constante, y creo que también él, aunque nunca me lo ha dicho, yo sentí que él en ese momento le cayó el 20 de que no todos somos eternos y que en cualquier momento podía perder a su familia. Yo creo que eso fue lo que Dios trató de demostrarle a él. Esa fue la enseñanza para él. Entonces, eso fue en el mes de junio, eh, y también empezó a haber una apertura, porque a partir de ahí, pues, empezamos a convivir con su familia. Él empezó a ver que yo me relacionaba más con su familia, todos empezaron a ver que hubo un cambio en mi vida. Cada vez que me veía mi esposo me decía: "Es que te ves muy feliz, ¿por qué te ves muy feliz?". Me decía: "Es porque no trabajas". Le dije: "No, no es porque no trabajo, es Dios". Y cada vez me lo decía más: "Es que, ¿por qué te ves tan feliz?". Y yo no. Entonces, yo solamente le decía: "Es Dios, es Dios". Eh, ¿Qué más me falta platicarles? Me Pues faltó la parte de cuando encontré el ministerio. sí, sí. Sí, creo que me seguí de largo. ¿En qué momento ya comentaste en algún momento que, bueno, lo que te había comentado una hermanita del ministerio, pero ¿cómo fue que llegaste al ministerio y cuál fue el cambio, no? Porque como comentas tú desde un principio, pues, buscaste del Señor, buscaste de su guía, hubo gente que te estuvo acompañando y que te fue orientando en ese camino, pero ¿cómo fue que llegas al ministerio y cómo, digamos, qué fue lo que esto te aportó en el proceso? Pues, yo estuve tomando más o menos terapia de agosto a a diciembre. Yo hablé con 2 sacerdotes. El primero de ellos me dijo que mi matrimonio era nulo porque mi esposo no creía en Dios y se había casado conmigo sin creer en Dios. Entonces, que todavía recuerdo que me dijo: "Es muy caro divorciarse por la iglesia". Entonces,
pídele a tu esposo que él gestione todo y va a ser muy largo el proceso, pero de esa manera vas a poder salvar a tus hijos y vas a poder encontrar una persona para ti. Como que no me quedé convencida. Entonces mi madrina de velación me dijo, busca un padre espiritual, eso es lo que necesitas. El padre en su momento me dijo que, bueno, esa segunda opinión del padre me dijo que lo que había hecho mi esposo conmigo no estaba bien a los ojos de Dios, que me acercara a Dios, me abandonara a Dios. Nunca me dijo otra cosa, solo me dijo, acércate a Dios, abandónate a Él y entrégate a tus hijos. Y una vez que me fui a confesar con él, con este padre, este segundo padre espiritual, él me dijo que mi esposo estaba como jugando bueno, más que mi esposo, él habló del enemigo que estaba jugando conmigo, que ya no se lo permitiera porque yo era una hija amada de Dios, que ya dejara ir a mi esposo y que me dedicara a mis hijos. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión era el cumpleaños de mi hija y había quedado con mi esposo que íbamos a salir a un lugar. Y cuando el padre me dijo eso, nosotros nos íbamos el día domingo y ese día era sábado. Entonces, para mí significó que, pues, ya lo tenía que dejar, ya. El psicólogo también me decía eso, y me acuerdo que me decía casi, casi: "¿Por qué no entiendes que ya lo dejes?". Y me hablaba muy fuerte el psicólogo. Entonces, como que fue: "Ya tengo que dejarlo, Dios, ayúdame, porque ya no puedo". Entonces, dije: "Es lo último que voy a hacer". Nos fuimos con él, fuimos a un lugar que está aquí cerca, se llama Cuernavaca, y mi esposo, pues, se portaba indiferente conmigo, íbamos con los niños, pero cuando regresamos fui al hospital y yo creo que encontré el ministerio por gracia de Dios, porque no sé cómo me apareció un video del profe. Yo recuerdo mucho la voz del profe, que decía, esto es lo que estás buscando. Si te pasó esto, esto es lo que estás buscando. Entonces abrí, le di clic y empecé a escuchar su charla. Después me fui a uno de la profa Claudia, donde decía, creo que el inicio de la lucha, y así me devoré los cenáculos. Me devoraba los cenáculos, me desvelaba escuchando los cenáculos. Yo creo que es muy importante escucharlos porque te dan mucha sabiduría y mucho entendimiento de todo lo que pasa, y entiendes qué está pasando con tu esposo, con esa persona que pues te juró amor, ¿no? Entonces, así fue como llegué al ministerio en diciembre. Todavía recuerdo que el regional, o el lugar donde se reúnen en el regional, está como a 10 minutos de donde yo vivía con mis papás. Entonces, para mí fue una gran bendición porque me queda muy cerca. Yo decía: "¡Ah! Los tuve tan cerca y yo estaba tan perdida". Entonces, yo me armé de valor y le dije al psicólogo: "Muchas gracias, pero creo que lo que usted me está orillando a hacer no me gusta. Yo quiero luchar por mi familia, y usted dice que ya deje a mi esposo, y no, eso no es lo que yo quiero". El psicólogo me dijo: "Te vas a arrepentir porque tú no estás bien, tienes una dependencia de tu esposo". Le dije: "Sí, pero no me importa, muchas gracias. Yo creo que hasta donde me tenía que ayudar ya me ayudó", y lo dejé. Pero lo dejé cuando llegué al ministerio. Ese fue el gran cambio, ¿no? Ya no necesité a una persona. Realmente me sentí acogida en el regional. Yo llegué pasando la rosca de Reyes, porque el día que yo llegué estaban cortando la rosca de Reyes, y me sentí como en familia. Como me queda muy cerca, pues realmente no faltaba los cenáculos casi, presenciales. Siempre estaba ahí, así lloviera, pasara lo que pasara. Yo estaba, cuando me quedé sin coche, tenía que irme en camión y, pues, me mojaba. Me pasaron muchas cosas, pero siempre Dios estuvo como cuidándome ahí. Y bueno, también encontré hermanas, de batallón, bueno, de batalla espiritual ahí en mi regional, y pues me acerqué a ellas. Ireri, y muy bien. ¿Tú los encontraste porque estabas buscando algo o estabas en... ¿Cómo fue que te apareció? Porque mira, yo, en mi caso, yo justo también lo encontré así,
pero yo estaba buscando temas, ¿no? Que me apoyaran, que me dieran luz sobre lo que me estaba pasando. Este, tú, o sea, tú también buscabas eso en las redes o Yo recuerdo que llegué como a era como una guía, decía: "¿Quieres salvar tu matrimonio?". Y yo: "Ay, sí, sí", ¿no? Y de ahí me salió el ministerio. Me salió una plática del profe que hablaba, no recuerdo exactamente de qué, pero hablaba de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Ah, ya me okey, acordé. Hablaba de que tienes cansados a todos con las pláticas, o sea, como que hablaba, porque yo ya le platicaba a mi mamá y como que decían: "Ay, yo tú otra vez con tu plática". Le platicaba a mi hermana y como que ya mis amigas también dejaron de verme. Entonces yo me sentía como que nadie me entendía. Y hablaba de eso la plática del profe, solo aquí vas a poder encontrar lo que necesitas, solo a través de Dios. Entonces, así fue como yo llegué al ministerio, porque a pesar de que iba a la iglesia, yo no me sentía comprendida, como dicen, hay ministerios para los matrimonios, pero no para los matrimonios en crisis. Hay, por ejemplo, pertenecía al grupo de liturgia, pero no nadie hablaba de los matrimonios. Entonces, así fue como llegué al ministerio. Algo que debo de, o bueno, que quiero externar es que mi esposo nunca dejó de ser nuestro proveedor y por misericordia de Dios, pero también siempre desde que llegué al ministerio he ofrendado, desde el primer mes. Y hoy, para gloria de Dios, ya no es a través de mí, es mi esposo quien hace, yo sé que es quien hace la transferencia, pero al final es Dios en él. Entonces, creo que también eso es muy importante, y algo que también les platicaba es que siempre vi mi nombre el día de hoy, siempre vi mi nombre, bueno, yo lo había visto con el fondo rojo y luces blancas, mi nombre ahí descrito, y guardé varias fotos porque consideré que algún día iba a dar mi testimonio. sí, justo eso habla de la fe, que tienes, la fe tan grande, ¿no? Que debemos de tener todos en este proceso, que es justamente lo que nos va a lo que nos la que nos sostiene, la que nos mantiene firmes, ¿no? En la lucha, porque, pues, digamos, aunque cada proceso es distinto, finalmente es un proceso duro, ¿no? Porque hay una separación, hay un alejamiento, hay dolor, hay tristeza, mm, digamos, pues muchas emociones y sentimientos que se hacen presentes, independientemente de cómo sea el proceso de cada uno de nosotros. Finalmente lo que nos sostiene es la fe, ¿no? En Dios, y qué bendición que hubo alguien en tu vida que te enseñó, ¿no? Cuál era el camino, y alguien también que te estuvo insistiendo en la importancia, que fue nuestro Señor, ¿verdad? A través de ellas, que que te habló de la importancia de mantener la promesa, ¿no? Que hicimos ante el altar de amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida. Y pues Así, eso realmente es algo importante, ¿no? Que debemos tener presentes. Muchas veces no nos damos cuenta ni a través de quién nos está hablando el Señor, ¿verdad? Obviamente nos habla a través de la palabra, pero también a través de personas cercanas a nosotros, o a veces ni tan cercanas, y de repente ya nos está enviando un mensaje, ¿no? Y pues estar atentos a la voz del Señor, porque solamente cuando estás, buscándolo y de la mano de Él, pues puedes escuchar de las distintas maneras que te habla y cómo te va mostrando su amor y su misericordia, ¿no? así es. Sí, 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 sí. Solo, sí, a veces uno, pues yo he considerado que son ángeles, he tenido muchos ángeles en esta batalla. Hubo muchas noches que lloré porque mi esposo me insistió muchas veces con el divorcio.
hasta que también mi madrina fue alguien fundamental. Ella me estuvo guiando a pesar de que no tiene como esa formación a lo mejor en el ministerio, pero pues al final ella tiene un matrimonio y también leí ese libro de La esposa que ora y hablaba de que te acercaras a una mujer con mayor experiencia, de que todos los matrimonios a veces pasan por crisis y que es a quien tiene la experiencia, ¿no? Entonces mi madrina como que había vivido lo mismo que yo y ella me decía, no hagas eso, o sea, por ejemplo, de mi suegra, no, es que tú no tienes que guardar esos sentimientos negativos en tu corazón, déjaselos a ella. A veces recuerdo mucho las palabras que ella me decía, ellos no van a cambiar, la que tiene que cambiar eres tú. Entonces, sí han sido muchos ángeles en este camino. Eh, Me quedé, perdónenme, me quedé en el mes de más o menos en septiembre porque todavía falta. Sí, sí, sí. Siempre tuve la inquietud de hacer la devoción a María de Satanudos. En algún momento se lo comenté a mi líder regional, pero no se había podido dar. Yo tengo una compañera con la que siempre nos hablábamos en las noches y hacíamos el rosario y platicábamos de lo que nos pasaba. Entonces, también ahí entendí que había sido Mamita María que me había llevado a los pies de Jesús, porque de ella recibí el primer llamado. Yo hice la devoción a María de Satanudos y la primera noche yo recuerdo que cuando estaba quemando el papel, yo vi a la Virgen María, vi la silueta, así yo estaba sola y lo hacía, ellos lo que hacían era grabar todas las oraciones y yo la hice a las 5 de la mañana, porque era cuando mis hijos estaban dormidos. Entonces, para mí fue como, aquí estoy, te estoy acompañando, no tengas miedo. Me costó mucho trabajo hacer la devoción, pero la terminé. A veces incluso mi esposo en ese tiempo ya se quedaba a dormir, a veces en casa porque no era siempre. Y yo era así como, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Me va a ver, muchos esposos pensaban que estaba haciendo brujería, que estaban haciendo brujería. Y de hecho eso fue lo primero que me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes una vela? Así, ¿por qué tienes agua? ¿Por qué tienes sal? Entonces, yo dejé de tener miedo y me tocó el último nudo que era la liberación. Y yo creo que fue Mamita María quien desató esos nudos y o sea, ese fue como, como lo más fuerte, fue la oración más fuerte y fue cuando mi esposo, porque todavía, eso fue en noviembre, este, un mes antes me dijo, porque yo le empecé a decir que me gustaría cambiarme de lugar, que pues a mí me hubiese gustado que nos hubiéramos ido juntos, pero que si no se podía y que lo entendía, pues entonces que yo me quería ir con mis hijos. Entonces, él me dijo: "No, nunca voy a regresar", y okey, está bien, no te preocupes. Entonces, después, como al mes, después de que yo hice María de Satanudos, él me dijo: "Vámonos a vivir juntos, vamos a buscar un lugar para vivir juntos". Entonces, para mí fue María de Satanudos quien ahora sí que venció, rompió todas las cadenas, porque no fue algo muy, muy fuerte. Ireri, y después de esto, tú nos habías comentado en la pre-entrevista que fue después de esto que ya tu esposo como que empezaste a notar cambio. Sí, sí, empecé a notar cambios, él ya quería pasar más tiempo con nosotros. Eso fue en noviembre, y en noviembre es una fecha, bueno, es un mes muy especial porque es el cumpleaños de mi esposo, es mi aniversario y es el cumpleaños de mi hija. Entonces, en el mes de julio, eh, fue el cumpleaños de mi hijo y hubo la primera reunión familiar, pero todavía se sentía como mucha fricción. En el mes de noviembre era el cumpleaños de mi hija e hicimos una reunión, pero ya teníamos todo planeado para vivir juntos.
No le dijimos a nadie, a nadie, a nadie, buscamos el lugar con mi esposo, lo encontramos. Yo le decía a mi líder de regional y aquí estoy. En el lugar donde encontramos hay una cruz y yo entendí que esa era la señal de que ese era el lugar adecuado. Encontramos 2 lugares y solo, bueno, 2 lugares donde había una cruz, entonces yo dije: "Este es el lugar, Señor", y lo consagré, y ha habido muchas, ¿cómo podría decirlo? El enemigo ha tratado de desanimarme de muchas formas, porque a pesar de eso, mi hija cumplía 3 años, pero mi esposo no me acompañó a misa. Yo no dije nada, permanecí callada, creo que eso es algo muy, muy importante. No le reclamé, no le dije nada. Todavía me acuerdo que me dijo: "¿No estás enojada, Ireri? ¿No quieres pelear?". "No, no, no, no". "¿Por qué no fui a misa?". "No, no te preocupes". No dije nada. Eh, y más o menos a los 8 días fue cuando ya empezamos a vivir juntos para gloria de Dios, porque, pues, todo esto ha sido por Dios y por su misericordia. Yo creo que yo solo he sido un instrumento que he tenido que doblegarme, he tenido que sufrir, pero como yo creo que por eso me llenó tanto mi promesa. Em, Perdónenme, ya no les platiqué cómo llegué a ella. Cuando mi esposo se quedó sin trabajo, yo decidí empezar a buscar trabajo y me aceptaron en una buena empresa con un buen sueldo, pero mi líder me decía que era una trampa porque yo iba a ser la proveedora y no mi esposo. Entonces, yo dejé de ir ese empleo, pero me costó mucho trabajo tomar la decisión. Me levanté una noche a las 3 de la mañana y le pedí a Dios que me diera palabra. Él me dio esta palabra, pero yo no la entendí, solo la subrayé. Y entonces cuando yo estaba preparándome para dar mi testimonio en el regional, porque hicieron un encuentro también fue en el mes de noviembre, yo volví a leer, no sé por qué, me llamó la atención, y cuando leí todo lo que había subrayado, entendí que era el mensaje que Dios me estaba dando a mí, en donde me estaba diciendo por qué había pasado por esa situación. En ese tiempo, también yo había estado platicando con mi suegra y yo le aunque todavía no le hablaba como al 100 de lo que yo estaba haciendo. Yo le había dicho que oraba por nuestro matrimonio y todo, pero en ese momento yo le dije que nuestro matrimonio había sido un regalo de Dios, y ella me dijo: "Pero, ¿por qué va a ser un regalo si no están juntos?". Y yo le decía: "Es que imagínese, a través de este matrimonio, mi esposo, tuvo el sacramento de la confirmación. Si él no se hubiera casado conmigo, no hubiera tenido ese sacramento". Entonces, y le dije: "Pero también era necesario que todo esto pasara para que el mundo conociera y pudiera dar gloria de Dios, porque si esto no hubiese pasado, pues nadie más, o sea, la gente que nos conoció, que supo que estábamos separados y que ahora estamos juntos, se da cuenta", ¿no? Dice el profe en alguno de esos cenáculos: "La gente te va a preguntar: '¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿A dónde fuiste?'". O sea, porque yo te vi que estaban separados y así ha sido, ¿no? La gente pregunta: "¿Qué pasó? ¿Cómo si ustedes ya no estaban juntos?". O sea, y pues solo ha podido ser a través de Dios. Pues sí, solamente Él es el que tiene el poder de reunir nuevamente las almas, ¿no? Y los matrimonios, las familias. Justamente, pues estamos viviendo tiempos muy difíciles, cada vez son más las familias que se separan, ¿verdad? El enemigo no descansa ni de día ni de noche y tristemente son muchos los casos que se presentan y por eso, pues qué bendición tan grande que tengamos esta noche el testimonio de que Dios es fiel a sus promesas y sobre
sobre esas promesas, es en las que nosotros debemos confiar, más que en las cosas del mundo, ¿no? En lo que te dicen, tú tienes derecho a ser feliz, haz tu vida, rehaz tu vida, eh, busca, o sea, hay muchos hombres, lo que tú quieras te dicen para que, para que desistas, ¿no? De tu lucha en esto, pero ya estamos aquí, el Señor nos ha mostrado cuál es el camino. Nosotros sabemos que Él tiene palabras de vida, que Él tiene promesas verdaderas y tenemos que confiar en que nuestra promesa se va a hacer realidad en el momento menos esperado, lo vamos a estar viviendo, ¿verdad? Como lo has estado viviendo tú en tu conversión y en tu restauración, porque para gloria de Dios tú ya estás restaurada. O sea, todavía falta en el proceso, ¿verdad? Pero ya estás. Eh, profe, no sé si quiera comentar algo, hacerle alguna pregunta a Ireri. Estamos prácticamente cerrando. Pues bueno, pues realmente muy impresionado por la bendición de este testimonio, ¿no? Y si algo hemos visto es cómo siempre coinciden entre testimonios, ¿verdad? Se preparan, tienen confianza en Dios, creen que lo que hacen es, por supuesto, estar bien en el camino de Dios, se preparan, escuchan los cenáculos. Y algo que me gustó mucho que dijo Ireri, que es una realidad y lo he dicho en muchas ocasiones, si a nosotros nos preguntaran cuál es, no el secreto, porque aquí no hay secretos, pero cuál es las acciones más puntuales que se pueden hacer para lograr una restauración, lo hemos dicho, el identificar los espíritus y demonios sin declararlo, las humanidades en cada pródigo y pródiga y orar sobre ellos, porque eso es liberar. Eso hace precisamente esa liberación y al hacer esa liberación, por supuesto, sale el secuestro espiritual y vuelve el esposo o la esposa. El prepararse y el estar fuertes para la lucha, como lo ha estado Ireri, y esa constancia que ha tenido, pues nos lleva precisamente a tener este resultado, ¿verdad? A mí me da mucho gusto porque es un testimonio muy claro de restauración, aún con algunos cambios todavía en proceso, todavía algunas situaciones en proceso, pero es una restauración muy clara, ¿verdad? Y yo realmente te felicito, Ireri, por todo este esfuerzo que has hecho, por toda esta lucha que tú misma llevas y a seguir, ¿verdad? A seguir batallando y agradezco de verdad la forma tan clara que has dado también tu testimonio, muy puntual, muy siempre muy recto también. Te agradezco y bueno, pues quisiera preguntarte si tienes algún comentario antes de despedirnos, Ireri. Pues nada más me gustaría compartirles a los hermanitos mis armas espirituales. Eh, en algún momento mi madrina también de velación, y creo que también lo mencionan en algunos cenáculos o en el regional, no recuerdo exactamente, pero empecé a usar mi anillo de matrimonio. Eh, Al principio me daba como pena, pero poco a poco Dios me ha quitado esa pena y ahora lo uso siempre, 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 de día y de noche. Y todo lo que yo hacía siempre le decía a Dios lo que usted menciona. Yo tengo la mitad de mi esposo, úsame como instrumento. Cuando yo iba a las oraciones de Claro. sanación, siempre le decía, por favor, aquí estoy yo, soy la mitad de él. También las oraciones de Lunes con Poder, no sabe cómo yo sentía esa conexión con mi esposo. Ahorita la sigo sintiendo y sé que él la siente porque a veces en las noches le pongo la mano en el corazón y oro por él. Estoy orando por él. Y yo sé que él lo siente, pero no lo quiere reconocer todavía. Mis armas espirituales fueron los rosarios de liberación, la coronilla a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. A veces a las 3 de la mañana me hacía 3 coronillas.
por mi matrimonio, por mi esposo y por mí, la adoración al Santísimo, la alabanza, una oración de lazo que también compartieron en el regional. Digo, tengo mi lazo de matrimonio y hago los rosarios con el lazo. Y bueno, pues la devoción a María de Sotanodos definitivamente fue la más fuerte. Eh, una de las luces más bonitas que Dios me regaló fue que, y también considero que es importante, porque yo tuve 2 abortos y esos niños nunca los bauticé. En el regional aprendí que podía bautizar a mis hijos para que pues su alma se fuera con Dios. Entonces se lo expliqué a mi esposo, él aceptó. Esa noche cuando le pedí que hiciéramos el bautismo, la oración, yo le puse su anillo de matrimonio, él aceptó ponérselo y entre los 2 bautizamos a los niños. Esa fue una gran luz para mí y también lo externo porque, bueno, como lo dije, yo tuve 2 abortos, entonces tengo 2 hijos más ya en el cielo. También. Muy bien, pues muy claro y pues sí, hay la posibilidad de hacer esos bautizos y qué bueno también que además de tu restauración matrimonial, pues estás, como decimos, enderezando todo, ¿verdad? Cometimos muchos errores todos en muchas circunstancias, en muchos momentos y la restauración es precisamente restaurar todo esto, ¿no? Yo creo que esos bautismos que ya hiciste es restaurar también toda esa situación. Así que bueno, qué gusto, ¿verdad? De verdad. Y bueno, Irene, pues que Dios te bendiga y muchas gracias por este testimonio, ¿eh? Sí, gracias, profi. Estaba muy emocionada de escucharlo, es como parte de mi familia. Yo creo que también es importante seguir escuchando los cenáculos. Así A es. veces cuando voy a hacer algo, lo tengo en mi cabeza, es como mi Pepe Grillo, de verdad. Su voz es como mi Pepe Grillo, de no lo hagas, es un león rugiente, no, eso no, Ireri. Entonces, sí, yo también creo que es la parte más difícil, al menos yo he entendido que es la parte de ahora ya viviendo con el esposo, de poner en práctica todo lo que se aprendió durante el tiempo que estuvimos solos. Claro, así es. Pues muy bien, Irene, que Dios nuestro Señor te siga bendiciendo grandemente y muchas gracias por tu testimonio, ¿eh? Sí, buenas noches a todos y saludos Bendición. al regional de Toluca Así es, Sí, saludo te para están Gaby mandando también, a Gaby saludos Toluca. y Muy al bien, batallón mandan saludos 40. en el chat. Batallón 40, así es. Angie, ¿quieres decir algo antes de Pues despedirnos? no, nada más agradecerle a Dios por este bendecido testimonio, por compartir con nosotros, Ireri, toda tu lucha y toda tu, tu proceso de conversión y de restauración, que sabemos que es de gran bendición para muchos hermanitos y para nosotros en la lucha. Muchas gracias por compartir y pues nada, que Dios te siga bendiciendo e iluminando. Gracias. Y mi parte también agradecerte mucho, muchas bendiciones, muchas gracias por compartir y por dar tu testimonio con tanta tranquilidad y tantas bendiciones. Así que gracias. Así es. Bueno, Gracias a todos. bueno, me ganaste, Sandy, pues ya te iba a dar la palabra. También muchas gracias, Sandy, también a ti por tu participación y para hacer esto posible, ¿eh? Aquí estamos para servir al Señor, José. Aquí trabajo también con Angélica y con todas las hermanitas que estamos dando apoyando este ministerio de testimonios. Amén, así es. Pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, Angie, también muchas gracias a ti. Que Dios nuestro Señor te siga bendiciendo, ¿eh? Gracias, profe, un abrazo, que siga mejor su mamá. Muchas gracias. Gracias por tus intenciones y tus Angélica, oraciones. chao. Muchas Gracias, gracias. José. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Y bueno, mis hermanos y hermanas, lo logramos. Pudimos hacer un cenáculo ya fuera de casa con este equipo. Nos costó unos minutos. Gracias por su paciencia. Denle me gusta, por favor, al programa porque hay muy pocos me gusta. Denle me gusta al programa, por favor. Se los encargamos para que se multiplique en las redes sociales. Y bueno, también pues agradecerles. No se olviden de hacernos llegar su ofrenda en estos momentos, por favor, que no hemos podido hacer programas.
y bueno, se los vamos a agradecer enormemente. Nos vemos entonces, mis queridos hermanos y hermanas. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que me hicieron favor de escribir y dar un mensaje de salud por mi mamá. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y bueno, mis amados hermanos, a seguir creyendo y confiando que para Dios no hay nada imposible. Buenas noches a todos, a todas. Hasta mañana. Adiós.